en el simulador, ¿sí? Les voy a mostrar qué es lo que hice. Esto es un poco lo que van a tener que hacer ustedes en el punto 3 del trabajo práctico, ¿sí? Lo que van a tener que diseñar es una fuente. Ahora les voy a mostrar cómo hacer todo esto. Una fuente alterna, un diodo, un capacitor que tenga varios valores y una resistencia, ¿sí? El mismo circuito que vimos recién. Pero ustedes lo que van a tener que graficar no es un capacitor, sino varios, para ver cómo responde cada uno con sus tiempos de descarga, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Primero pongo una fuente. ¿Cómo hago? A ver. B de voltaje, le voy a buscar arriba el simbolito de voltaje y pongo una fuente. Listo. Después, un diodo. Está por acá arriba el diodo. Si no, aprieto la D del diodo, control R para girarlo y lo pongo. Lo mismo es como control más R. Mantengo apretado control y con R giro. Está bien. Después con la C el capacitor, o si no acá el capacitor, pongo un capacitor. Después con la R pongo la resistencia, o la vengo a buscar acá arriba. Lo mismo. Sigo. Con la W, o acá en el cablecito, conecto todo, ¿sí? Como está acá. ¿Con cuál es el cabecito? Con la W del wire, está acá arriba. Germán, te hago una consulta. Sí. Para no. Que el capacitor esté en serio o esté en paralelo, ¿qué tal? Bien, buena pregunta. El circuito nuestro de rectificación de filtrado está bien la pregunta. Es afilado la pregunta. Parece que algo. No, pero está bien, ¿por qué? Le voy a mostrar algo. Acá el capacitor está en paralelo con la resistencia. ¿Eso lo ven? O decir, ambos comparten sus extremos, sus polos. Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el circuito está cuando el circuito está en la parte donde la fuente entrega tensión, bien, el capacitor y la resistencia comparten sus polos, entonces están en la misma tensión. Pero ¿qué pasa cuando el capacitor le empieza a ganar a la fuente? Empieza a. Eso no se lo mostré. ¿Cómo cuando le das a ganar? Miren. Esto se lo muestro rápido, que tiene que ver un poco con cómo se comporta el diodo. Estábamos hablando de cosas para el parcial, que no. ¿Cómo? Esto ven. ¿Cómo íbamos a probar? Cuando yo estoy en esta parte del ciclo, acá, de la fuente, ¿sí? La corriente está haciendo así. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que arranca así el ciclo. Y el capacitor se empieza a cargar. A la vez, la resistencia está viendo la tensión que le está entregando la fuente. Capacitor y resistencia en paralelo. ¿Qué pasaba cuando la tensión empezaba a caer? Actúa el capacitor. Ahí entra el capacitor. Bien. Un detalle re importante que no les dije y gracias por hacerme acordar. El capacitor está cargado y la fuente empieza a bajar su valor de tensión. ¿Sí? El capacitor tiene mayor valor de tensión que la fuente. Entonces, ¿qué pasa acá con el diodo? Una corriente pasó la corriente. No, el diodo limita que la corriente no vuelva. Bien, pero ¿qué pasa? Mi capacitor va a empezar con la corriente. Lo guía con. Entonces agrega la resistencia. Bien, la pregunta es, ¿por qué la corriente del capacitor va a la resistencia y no se va para allá? Por el diodo. ¿Pero por El qué? diodo lo para. Porque la capacitor tiene más voltaje ahora que la que tiene la fuente en esta parte del ciclo. Por eso la corriente no se va para allá. ¿Lo ven eso? Pero tampoco el diodo lo hubiera permitido. Depende, porque acordate que el diodo lo que hace, deja pasar corriente dependiendo su polaridad. Necesita que el diodo deja pasar cuando acá hay más polaridad que acá. Pero cuando pasa lo contrario, que hay más polaridad acá que acá, ahí no deja pasar. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? La fuente se cayó, todavía ni siquiera es negativa, se cayó, se empieza a caer, y el capacitor tiene más tensión.
Entonces, en esta batalla, de estos extremos del diodo, ahora va a ganar esto. Esto tiene más polaridad que esto. Entonces el diodo dice por acá, no pasa nada. Si no, le volvería corriente a la fuente. ¿Lo ven? No lo sabía eso. Bueno, por eso, estuvo bien la pregunta de él. Aquí iba la pregunta de él, que él dice, pero ¿cómo? ¿Paralelo o serie? Al principio está en paralelo. Pero ¿qué pasa? Cuando entro en esta parte del circuito, donde ahora entró el capacitor a jugar, el diodo corta la circulación y esta parte no existe. Entonces ahora es como que están en serie, ¿lo ven? Mi capacitor está alimentando a la resistencia, como el primer circuito que vimos. Acá hay una fuente y el capacitor le daba corriente. ¿Lo ven eso? Y en el ejercicio anterior que estaba en serie, la resistencia estaba antes del capacitor. Eso no, el orden de los factores no afecta. No afecta. Entonces, importante acá cómo se comporta el diodo. ¿Sí? El diodo deja pasar, pero en algún momento la polaridad de esto va a ser mayor que esto. Es decir, esto va a tener más potencial que esto. Entonces ahí el diodo se bloquea. Si no, se iría corriente para allá. ¿Se entiende? El diodo actúa como una válvula antirretorno de una instalación sanitaria. Y te lo digo, esto es la asociación que hago como arquitecto, ¿no? Está bien. Y el capacitor es el tanque de reserva. Digamos, Es decir, no tiene estable, digamos. claro, la fuente es la bomba que está mandando agua, Ajá. cargando al tanque de reserva, pasa por una válvula de retorno. Cuando de repente se corta la bomba, Sí. para que el agua del tanque de reserva no vuelva, hay una válvula que se llama antirretorno, que se cierra. Perfecto. Sí. Es exactamente igual. Funcionamiento, claro. La resistencia sería la canilla de la señora del tercer piso que abre para regar las plantitas. Exacto. Entonces funciona exactamente igual. Después nosotros vamos a ver que estos diodos, como dice Horacio, que él dice antirretorno, nosotros lo vamos a utilizar cuando usemos transistores. ¿Sí? Después vamos a ver que todos los transistores tienen en paralelo un diodo antirretorno, que es justamente para eso. Durante el momento en que está trabajando el transistor, circula corriente, pero cuando corta, tiene que haber algo que evita que la corriente, Vuelva se por va a el otro generar una lado. corriente muy grande de este lado, no vuelva por el transistor porque me lo quema. Claro. Entonces, de alguna manera, el diodo va a tener como un circuito que va a permitir que pase por el diodo y se consuma ahí. ¿Bien? Y evita que trabaje el transistor en el sentido opuesto al que quiero que trabaje. Eso es lo que se llama un diodo de libre circulación o free will en inglés. ¿Sí? Después lo vamos a ver. Vuelvo al circuito. Entonces, tengo la fuente, tengo el diodo, tengo el capacitor, tengo la resistencia. Bien, ¿qué voy a hacer? Primero, defino los parámetros de la fuente. Depende de lo que me pida el ejercicio, ¿sí? Hago clic derecho y me voy a avanzado. Y ahí le voy a poner que va a ser un voltaje sinusoidal, un voltaje de alterna, tildo. Me va a preguntar varias cosas. A mí lo que me importa es la amplitud que me la va a dar el ejercicio. Es el pico. El pico, exactamente, ese es el valor de amplitud. Y la frecuencia. En este caso, por ejemplo, yo voy a poner una amplitud de 100 y una frecuencia de 50 Hz. Listo. Después, por otro lado, del diodo no vamos a poner nada, lo vamos a dejar genérico. De la resistencia le voy a poner el valor de la resistencia, ¿sí? Si lo tengo, hago clic derecho en la resistencia y reemplazo R por el valor que sea, por ejemplo, un K. Y después el valor de C le vamos a poner esta forma. Le vamos a llamar valor. Así. Entre corchetes para Corchetes. Porque el incógnita del caso. Es una directiva que nosotros le damos al simulador diciéndole este valor, a este parámetro, poner el nombre valor. Y después nosotros vamos a ir, ahora les voy a mostrar cómo escribir y le vamos a decir, che, el parámetro valor quiero que tenga varios valores, no uno solo. Graficame varios. Graficame cuando vale 1 milifaradio, 10 milifaradio, 1000 milifaradio. ¿Está bien? ¿Ven cómo está acá? Yo le dije, el valor del capacitor se llama valor. Y abajo yo escribo, ¿cómo escribo? Acá. Directivas.
son como consignas que yo le voy a dar al circuito. Aprieto acá y le digo, punto step, que eso es para darle una directiva al circuito, ¿sí? El parámetro valor, y se escribe así, parámetro valor, que dependa de esta lista, list. Esto está todo escrito, lo escribí yo así, punto step, parámetro, valor, que es como yo le puse el nombre. Son con espacio, ¿no? Con espacio, todo con espacio. List, y ahí le empiezo a poner separados los parámetros que yo quiero que tenga, los valores. Ahí yo le puse ¿cuántos? 2, por ejemplo. Le puse 10 microfaradios y 100 microfaradios. UF. UF, U es de micro. Si le pongo M va a entender que es milifaradio. Si no le pongo nada va a entender que es faradio. ¿Está bien? De 10 a 100. No, Ah, 10 y 100. 10 y 100, exactamente. Acá está, me va a representar en una gráfica el circuito donde el capacitor valga 10 microfaradios y en otra gráfica el circuito donde el capacitor valga 100 microfaradios. Me lo va a graficar los dos. ¿Está bien? Por eso no le diste un valor. ¿Cómo? Por eso no le diste un valor a C. Por eso no le digo un valor. De exactamente. 2. Es una variable. Vamos a borrar esto. Bien, le pongo play acá, ¿sí? Va, cosas que no les dije, que ya lo vimos la vez pasada, por las dudas. Pongo tierra. Sí, ¿Sí? no, sí. Y segundo, esto, que acá ya está escrito, pero la primera vez que ponga play me va a preguntar ¿cuánto tiempo querés darle? Yo le puse 200 milisegundos. ¿Sí? Acá no me lo preguntó porque yo lo puse antes. Cuando ustedes lo pongan la primera vez, se va a abrir este cosito, ¿se acuerdan? Y te pregunta, ¿dónde lo querés parar? 200 milisegundos, por ejemplo. Okay. Y fíjense qué es lo que me graficó ahora. O sea, el rojo este no se ve, no lo apagado. Bien, acá lo que tienen es en rojo, digamos violeta o púrpura, el voltaje de entrada, ¿sí? B de entrada, y fíjense qué es. La onda completa. Una onda alterna común, ¿sí? Y después me está graficando la tensión en la salida, de la resistencia, pero me grafica dos. ¿Ven? Ven que hay dos gráficas, me la hace con el mismo color, pero me está graficando dos. Una que sube y baja mucho, se cae mucho, y después vuelve a levantar y se vuelve a caer. Y otra que se cae, pero se cae menos. Sí. ¿La de ¿Sí? 100 será? Bueno, una es el circuito con el capacitor de 10 microfaradios y otra es el circuito con el capacitor de 100 microfaradios. ¿Cuál es cada uno? Ah, La más alta, la más alta, la más alta. A ver, Es proporcional a la C. ¿cómo es entonces? La de arriba tendría que ser la de 100. La de arriba, ¿cuál es? ¿La de 100 microfaradios y la de 10? ya decimos. Bien. Porque Esa se es 100, tiene. Acuérdense, la constante tau era R por C. es proporcional. Si yo aumento C, también aumenta tau. Y tau era el tiempo que tardaba en descargarse. O sea que si yo le aumento el valor del capacitor se descarga más lento. Claro. ¿Muy bien? Entonces, este es el de 100 microfaradios y este es el de 10 microfaradios. Esto se cae mucho. A ver, si yo le pusiera 1000 microfaradios, iría por acá, pegadito por arriba. Así que no se cae. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que graficar en el trabajo práctico. Así como está, se lo pide creo que con 2 valores, con 3. ¿Sí? Y les va a pedir algo que se llama el ripple. ¿Qué es el ripple? ¿Se llama cómo? El ripple. Ajá. O el rizado. Ah, el filtrado. Ripple. ¿Qué es el ripple? Esto es lo importante, es lo último que vamos a ver. El ripple es el valor de caída, desde el pico hasta donde empezó a retomar de vuelta. ¿Sí? Es decir, este valor de acá hasta acá, Sí. medido en altura. ¿Se entiende? En voltaje. En voltaje, exactamente. ¿Cuántos volts caen? Pero no en valor absoluto, en relación al voltaje inicial. ¿Sí? Es un porcentaje. El ripple es un porcentaje. Es cuántos volts cayeron respecto del voltaje que tenía al principio. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál les parece que tiene mayor ripple? ¿Este o este? De 10. De 10. Es de 10. Es decir, para conectar un poco todo, si mi tau es muy bajito, ¿sí? Se cae muy rápido. Eso genera un ripple muy alto. ¿Sí? Yo quiero que mi ripple sea chiquito.
¿Chiquito cuánto? 2%, 3%. 2%, ¿qué quiere decir? Que si mi voltaje del capacitor se cargó a 100 volts, que cuando se caiga más o menos hasta 98 volts. Eso sería un 2% de ripple. ¿Sí? Y eso tiene que ver exclusivamente con esto. ¿Entienden? Entonces ustedes en el trabajo práctico tienen que leer el trabajo y les va a dar los parámetros para que hagan el circuito. Y van a graficar esto con 3 valores, van a tener los 3, y probablemente les pida que calculen los ripples de cada uno. ¿Cómo hago eso? Y bueno, una fórmula es la fórmula analítica, que ahora la vamos a ver para hacer ejercicio, y otra es una fórmula gráfica. ¿Cómo hago? Y bueno, por ejemplo, yo aprieto Vamos acá, a puntos. claro. Cuando yo aprieto la función que me está graficando ahí, me pone un cursor. Punto en específico. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner un cursor. Bueno, me voy moviendo con las flechas, Me muevo con las flechas y pongo un cursor en la parte más alta. Aprieto de vuelta y me pone otro cursor. Entonces, ¿qué hago? La diferencia. Me voy a la parte más baja. Y acá abajo, en este cosito, me está diciendo cuánto está en la parte alta y cuánto está en la parte baja. Sí. Ajá. Esa es la diferencia en volts. Y ahí está la segunda. Entonces divido por el voltaje inicial y ya saco el ripple. ¿Lo ven eso? Esa recta dividido por Exactamente, este delta B que hice entre el máximo que logró. Entre el máximo que logró y el mínimo al que llegó, lo resto, me lo va a dar acá, ¿ven? Acá dice 9,27 volts y abajo 2 volts. Entonces la recta me da, incluso me la da la recta. Ah, por eso diferencia. la dice, ¿o no? La dice, diferencia entre los dos, 7. está ahí. Listo. Eso dividido el voltaje inicial y me da el porcentaje de ripple. ¿Cuál era en este caso? ¿Qué da, no? En este caso, ¿cuál era? 100. 100. Y en este caso era 10 el voltaje máximo, pero el capacitor se carga hasta 9,3. ¿Ves? Sí. Habría que hacer 7,22, que es la diferencia, dividido 9,3. Ese sería el ripple. ¿Coma 0,3 o 3? 7,23. Ah, bien. 7,22. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí. Esa es la fórmula gráfica de calcular el ripple. Muy fácil. Pongo los dos cursores, los resto y obtengo la diferencia. Lo divido por el voltaje inicial. Y acá digo 0,5. Entonces el ripple es el tercer cuadradito dividido el primero, que es el primero es el inicial y el otro es la Sí, diferencia. En la diferencia que está acá, Dividido el otro. dividido el inicial. Sí. Exacto. Sería el pico sería. Sí, sería el pico. Por eso, ojo, porque quizás agarraron los cursores al revés y el primero es el más chiquito. Claro. Ustedes tienen que ver el pico. El pico. Pero ¿por qué el ripple es un porcentaje? ¿Por qué no me sirve? ¿Pero por qué porcentaje? ¿Por qué no trabajo con la diferencia que es 7? Ya está, el ripple es 7 volts. Porque varía eso. Claro, pero acuérdense que no es lo mismo que yo diga que cae 7 volts de un pico de 2000 a que caiga 7 volts de un pico de 10. Claro. ¿Está bien? Si yo quiero mantener una tensión constante de 10 y se me caen 7 volts, se me está cayendo el 70% de la tensión, es un montón. En cambio, de 2000 volts, 7 volts no es nada. ¿Está bien? Por eso es un porcentaje. Porque acuérdense que nosotros siempre vamos a estar hablando de qué. Esto va a subir de vuelta y va a bajar, subir de vuelta y va a bajar. Siempre vamos a estar hablando después de valores eficaces, de valores medios. ¿Está bien? Entonces a mí me sirve que en todo el ciclo la caída sea poquitita y cuando yo calcule como de alguna manera el promedio de esta función sea casi como una constante. ¿Bien? Me da, perdón, 0,78. 722 Bueno, dividido. 0,78 eso está en porcentaje, es multiplicado por 100. Ah, sí, ¿Te da? 78%. Claro, te da 78%. El valor, si lo calculan así nomás, le va a dar 0, algo, siempre. ¿Está bien? Con esto ya pueden hacer todo el trabajo práctico. Sí, el 1. Lo único que les voy a mostrar ahora es cómo calcular el ripple de forma analítica, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Y ya terminamos. Hay una ecuación. Profe, este inicio de ejemplo lo va a subir al lado. ¿Cuál? ¿El que hicimos recién? Sí. Ese no, ese lo tienen que hacer ustedes. Porque es exactamente el trabajo práctico, es eso.
Es lo que hice yo recién. Después Germán la forma Hay que de borrar las formaciones. igual es que no es fácil. No, ya sé. Por eso la semana, practiquen ahora, porque la semana que viene seguro que van a traer algún problemita del simulador. Pero la forma de presentarlo, eso Tienen que mandar el archivo. Mandan el archivo y hay que hacer otras cuentas. Esas cuentas en PDF, chavos. Esta Semana Santa. con una cara no. Sí. El grupo son Pegamos la foto del ejercicio. Ya se murió. Bien, vamos a seguir un cachito con el tema de los capacitores y ya vemos la parte del ripple y dejamos la parte de filtros para la clase que viene, ¿sí? Con respecto a los capacitores, una cosa que no dijimos es que nosotros cuando hablamos de un capacitor hablamos de un circuito ideal. ¿Qué quiere decir? Que estamos suponiendo que el capacitor no tiene pérdida. Fíjense que nunca hablamos de la pérdida del capacitor. Hablamos del diodo, de sus pérdidas, hablamos de las pérdidas de los transformadores. Bueno, el capacitor también tiene pérdida, no es perfecto. Entonces, cuando yo quiero simular mi capacitor, teniendo en cuenta las pérdidas, ya no lo simulo solamente como un capacitor. Lo hago como un capacitor, pero le voy a agregar una resistencia en paralelo y una resistencia en serie y una bobina en serie. ¿Cómo es eso? Bueno, este es el circuito de un capacitor real, entre este extremo y este extremo. Cuando yo tengo un capacitor de 30 milifaradios, el circuito real exacto es algo así. Tengo mis 30 milifaradios, pero están, afectados por ciertas pérdidas y ciertos valores que me modifican un poco el valor de la capacidad, ¿sí? En algunos valores especiales y en otros no tanto. Por ejemplo, esta resistencia, que es una muy importante, es lo que se llama la resistencia serie equivalente. Todo capacitor tiene una resistencia serie que le genera una pérdida de tensión. Fíjense que cuando pasa corriente por acá, si esto fuera un capacitor así nomás, si yo tengo un capacitor así nomás, cuando pase corriente por acá no pasa nada. Entre este punto y este punto. Lo único que tengo es la caída de tensión del capacitor, ¿no? Fíjense. Supongamos que acá está polarizado así. Bueno, acá me está diciendo, ojo, que en realidad vos tenés una caída de tensión por el dieléctrico del capacitor y por las placas conductoras, que es esta que se llama ERS. Acá ya pierdo un par de voltios. ¿Ven? Son pérdidas. Y esta es una manera de simular en los circuitos esas pérdidas. Porque justamente la resistencia que produce una caída de tensión. Entonces yo aprovecho que la resistencia genera eso para simular esas pérdidas y obtener caídas de tensión que hagan más exacto un cálculo. Nosotros no vamos a trabajar con esto, ¿no? Pero es para que sepan. Ahí tienen también el ejemplo de la resistencia del dieléctrico. ¿Qué quiere decir? El dieléctrico de alguna manera se lo piensa como que está en paralelo con mi capacitor. Pero ¿qué pasa? El dieléctrico casi que no deja pasar corriente, tiene una permeabilidad muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Al estar en paralelo y tener una resistencia muy alta, ¿por dónde va a pasar la corriente? Por el capacitor. Pero una partecita va a pasar por el dieléctrico. Bueno, eso es una pérdida. Yo quería que toda la corriente pase por el capacitor, pero una partecita se va a perder por la resistencia, por el dieléctrico. Tiene que estar eso sí, entonces todos los circuitos están. No, o sea, en todos los circuitos reales va a estar. ¿Sí? Es una forma de representarlo. Es una forma de representarlo de manera más perfecta, exacto, considerando pérdidas. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tienen ejemplos, ¿sí? Esto es lo que les decía antes, que yo los capacitores, cuando yo los conecto en serie, acá tengo dos capacitores y yo los voy a conectar en serie, se producen varias cosas. Primero, que la carga de los dos va a ser la misma, ¿sí? Y después, el voltaje que soporten los capacitores va a ser la suma de los voltajes de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, este capacitor aguanta hasta 100 volts, este capacitor aguanta hasta 200 volts. Si yo los conecto en serie, voy a tener un capacitor de 300 volts. ¿Ven? ¿Se ve esto? Sí. ¿Pero qué? Pero eso no es gratis. Porque parecería que eso es algo bueno.
no es gratis. Pierdo capacidad, como esta forma. Es decir, ahora la capacidad equivalente responde a esto. ¿Sí? Y este valor, cuando yo la despeje de esta forma, la capacidad equivalente de mi nuevo capacitor es mucho más chica que cada una de estas capacidades. O sea, si esto es 10 milifaradios y esto es 10 milifaradios, la capacidad total de esto va a ser mucho más chica que 10. Es decir, gané en el voltaje que soporta, pero perdí en la capacidad que tiene. ¿Está bien? O sea que el RC sería más chico, capaz. Sí, claro, exacto. Pero soporta más tensión. A ver, entonces yo con esto juego como yo quiera. Ahora tengo el caso contrario, cuando los conecto en paralelo. ¿Qué va a pasar? Bueno, que ahora primero el voltaje va a ser el mismo para los dos. Eso está claro, ¿no? Porque están en paralelo. Están los dos conectados a la fuente. Así que siempre van a tener los dos el mismo voltaje, el de la fuente. Pero tengo un beneficio, que las capacidades se suman. Más capacidad de carga. ¿Sí? Entonces, jugando con estas dos cosas, conectándolas combinadas, voy a formar lo que nosotros llamamos los bancos de capacitores, que van a ser capacitores conectados en serie y en paralelo. ¿En serie para qué? Para mejorar la tensión. ¿Y en paralelo para qué? Para mejorar la capacidad. A ver, haciendo las combinaciones de conexiones, logro tener la cantidad de capacidad que quiero y que aguante la tensión que quiero. ¿Se entiende? En serie mejora la tensión y en paralelo mejora la capacidad. ¿Así era? Sí, exacto. Pero en serie también acuérdense que tiene una desventaja grande, que es que me reduce mucho la capacidad. ¿Sí? La Q que representa La carga. La carga que podía juntar el capacitor. En serie mejora tensión y reduce capacidad. Y en paralelo, En paralelo tienen los dos la misma tensión porque están conectados en paralelo, pero puedo sumar sus capacidades. Claro. A ver, el paralelo es más fácil que el serie. El paralelo es como si estos dos se transformaran en un capacitor grande donde las dos placas me suman. ¿Sí? Es como que unieran las dos placas así. Entonces tengo un capacitor más grande, pero que soporta la misma tensión que antes. Pero permite recibir más carga. claro. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Otro dato importante, cuando yo conecto en paralelo, ¿qué pasa? Se reduce la corriente que va a pasar por cada resistencia equivalente. ¿Sí? Si volvemos al circuito que vimos de cómo es un capacitor real, cuando yo los conecto en paralelo, yo conecto este capacitor en paralelo con otro, en paralelo con otro, la corriente que pasa por cada una de estas resistencias es menor que si yo pusiera un capacitor grandote, solo. ¿Sí? ¿Y por qué es importante eso? Para El espacio el Menos pérdida. Bien, menos pérdida. Por eso acá les dice, por ejemplo, si yo tengo tres capacitores, ¿no? Son los tres de 150 milifaradios y los tres aguantan hasta 400 voltios. ¿Sí? Después tengo otro que también aguanta 450 voltios, parecido. ¿Y dónde están? 470 microfaradios, que es más o menos parecido a sumar estos tres, ¿eh? 150, 300, 450, más o menos parecido. Pero ¿qué diferencia grande hay? Que estos al estar si yo los conecto en paralelo para lograr algo parecido a esto, la corriente que va a pasar por las resistencias de cada uno es más chica que la que va a pasar por este grande y va a generar menos consumo. Por eso dice que estos tres tienen menor equivalencia, o sea, resistencia serie equivalente. Por eso a veces el tema de cómo, digamos, puedo jugar con eso, puedo bajar el consumo conectando varios dispositivos que me terminen sumando lo mismo que uno grande. Y como dijeron recién, el tamaño también, claramente. Fíjense que cuando yo tengo la fuente, a mí me limita el tamaño de la carcasa que yo le quiero hacer. Si yo quiero ponerle el capacitor grande, no me entra, tengo que aumentar el tamaño de todo. Entonces quizás me conviene ponerle tres en serie chiquititos y reduzco el tamaño de la cápsula, digamos. ¿Está bien? Bien, vamos a lo último. El ejercicio de Ripley.
¿sí? Que esto es lo que van a tener en la guía. Y esto va de cabeza al parcial. El ejercicio de Ripley, de parcial, de segundo parcial, tercer parcial, cuarto parcial y final. ¿Cómo es? No, está el 1, ¿no? Es muy sencillo. Ahora que lo vieron en el simulador lo van a entender mucho más rápido. ¿Sí? Fíjense, me dicen que tengo una fuente de alterna, tengo un diodo, tengo un capacitor y tengo una resistencia, igual que el circuito que vimos recién en el pozo. ¿Qué diferencia hay? Y ahora no puse tierra. Se pone una rayita así indicando que todo esto está conectado todo a tierra. Tierra, está como conectado por abajo. ¿Sí? O sea, si lo ven así, no es que está en el aire, es que está todo conectado en un común. Acá. ¿Sí? Este con este y con este. Me dicen que la resistencia vale 10. Me dicen que el voltaje inicial es 10 volts, picos, con una frecuencia de 50 Hz, y me dicen calcular la capacidad C, ¿sí? Para que el ripple sea menor al 5%. O sea, me dicen qué capacitor tengo que poner en ese circuito para que el ripple sea menor al 5%. Eso dice ahí. No lo hubiera sabido. ¿Qué cosa? No hubiera sabido que eso dice ahí. Bueno, es eso, calcular C. Lo dice arriba, igual. Para que el ripple sobre la resistencia R sea igual al 5%. ¿Para qué? Sí. Claro, C sobre, ¿no? No sé qué es. Simbolizaría que era C sobre el ripple de tensión. Sí, no está muy claro eso. Arriba está más. Bien, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Bueno, una manera es ir directamente con las fórmulas. ¿Sí? Aplico las fórmulas que vimos al principio, que nosotros no las vamos a usar, pero lo puedo hacer. ¿Sí? Incluso si lo hago, va a ser la manera más exacta de sacar el ripple. ¿Lo vamos a hacer así? No, vamos a buscar una manera más sencilla. ¿Sí? Si quiero hacer eso, tengo que ir a la fórmula del capacitor, sacar las derivadas, empezar a reemplazar y lo hago. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a simplificarlo. ¿Cómo? Bueno, ahora les explico cómo. Pero usando las fórmulas comunes, voy a terminar en la formulita esta de Ripple que les dije antes. ¿Ven? La variación del voltaje sobre el voltaje inicial tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0,05, que era el 5% de Ripple. Es un poco menos, ¿por qué? Porque siempre los Ripple me van a dar negativos. ¿Por qué? Puede ser porcentaje Son que pérdidas. pérdida. Sí, no es que sea pérdida. Acuérdense que esto es Consumo. el Ripple, que es delta B sobre BC. Cada rango de mayor. Bien, Como es un delta. esto es B final menos B inicial sobre B inicial. Y siempre B final, Es más alta. cuando yo hago esto, el B final siempre es más chiquitito que el B inicial. O sea que esto de arriba siempre le va a dar negativo. ¿Ven? Sí. Por ejemplo, en el caso anterior era 2 volt, 2,23 menos 9 volt. Y ahí me dan, ¿se acuerdan que el profesor decía menos 7? Menos 7 dividido 9. Y ahí obtengo el Ripple. Eso, bueno, por 100, ¿no? Entonces, si yo quiero usar la fórmula que vimos al principio, lo que me faltaría acá es definir el voltaje final y el voltaje inicial. Me meto en la fórmula que teníamos al principio y lo resuelvo. Y obtengo el valor del capacitor. La fórmula complicada. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a ver una fórmula más sencilla que la que vamos a usar. Esto, si quieren, mírenlo igual, está en todas las filminas. Nosotros lo que vamos a resolver ahora, y esto ya es lo último, es suponer que esta curva de descarga, vamos a suponer que no es una curva, es una línea recta. ¿Sí? Vamos a suponer que es una línea recta en vez de una curva. Y que tiene una pendiente de menos 1 sobre RC. Es decir, es una recta, en vez de que sea así, vamos a suponer que es así, recto. Y tiene una pendiente de menos 1 sobre RC, esta curva, recta.
Entonces, planteando eso, ahora la fórmula para resolver el Ripley es muchísimo más sencilla. La pregunta es, ¿puedo hacer eso? O sea, ¿puedo transformar esa curva que era así, matemáticamente era así, ponerla en una recta? O sea, a ver, pues, el tema es, ¿qué pierdo en el camino por hacer eso? ¿Sí? Bueno, las pérdidas son bastante pocas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos suponiendo que los ripples son lo suficientemente, que las curvas estas son lo suficientemente grandes como que para que esto Los dos puntos no son iguales. sea bastante parecido a una recta. No son iguales los puntos. No son iguales, ¿sí? Pero voy a suponer que esta curva de descarga es una recta. ¿Sí? Entonces, fíjense, si eso es una recta, Cambian de ecuación. yo agarro la fórmula de una recta como es. Una función lineal. Una función lineal, exactamente. Tengo mi variable, tengo la pendiente, tengo un valor independiente. Bueno, lo aplico acá. ¿Sí? Y me termina quedando esta formulita de Ripley. ¿Sí? Esta es la que vamos a usar nosotros. Que la variación entre este punto y este punto, ¿sí? Va a ser igual a mi pendiente, es esto, multiplicado por el valor inicial de la tensión, multiplicado por el tiempo. Es esta que está acá. Sí, tiene un triangulito. Sí, ahora les explico por qué. ¿Sí? Esto en realidad es una variación de tiempo. Variación de tiempo, sí, claro. Entonces esto es delta T. Ahora, vamos a nuestro ejercicio. Esta fórmula, después procesenla tranquilos, lo importante es que se la van a tener que aprender. Bueno, ¿Bien? Después la van a entender, pero para que la resuelvo rápido el ejercicio. Está bien resuelto igual. R lo tenemos. ¿Era un dato? Sí, Bien. 10 son. Era un dato. Siguiente, BC, ¿era un dato? No tenemos inicial, nada más. Bueno. ¿Y a cuánto se cargaba el capacitor? Ah, sí. Se carga el valor de la fuente, ¿no? Porque estamos suponiendo que no le ponemos pérdida ni nada raro al capacitor. ¿Y el diodo no lo dejamos? 10 volts. No, en este caso no. Acá lo suponemos todo ideal. Entonces, este está. R lo tenemos. C no, es el que quiero ir a buscar. Ahora, ¿qué otro dato tenía? El Ripley, ¿cuánto era? 5%. menos 0,4. 5%, que es lo mismo que decir que es menos 0,05, ¿no? Sí. Bien. Entonces yo necesito de esta fórmula que me quede el Ripley. Acá no está el Ripley. ¿El Ripley cómo era? Delta BC sobre BC. BC. Entonces yo necesito acomodar esta formulita para que me quede esto. Entonces, ¿qué hago? Agarro este BC y lo tiro para allá. Y me queda esa fórmula que tienen ahí. Delta BC sobre BC es igual a menos 1 sobre RC por delta T. R lo tengo, listo. Delta BC sobre BC, ¿cuánto vale? Esto es el Ripley. Sí. ¿Cuánto vale? 0, 0, 0. Menos 0,05. ¿Sí? Menos 1 sobre RC por delta T. ¿Bien? R lo tengo, simplemente lo reemplazo y ahora viene la incógnita de ¿pero qué tiempo le pongo de esta descarga? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Cuánto tiempo? Bueno, entonces lo que vamos a usar como convención es, vamos a ponerle un periodo entero, ¿sí? Y sería desde acá hasta donde empieza la otra sería esta de acá hasta la mitad. Acuérdense que un periodo, ¿se acuerdan lo que era un periodo? Sí. Era el punto desde que de igual valor y que tenía la misma dirección. ¿Sí? Bueno, calculo el periodo y es lo que voy a hacer ahí. ¿Cómo saco el periodo? Bien, con la frecuencia. Me daban la frecuencia, ¿no? Era 50 Hz. Entonces hago T es igual a 1 sobre 50 Hz. Eso creo que da 0,02 segundos. Ahí está el tiempo. Entonces, ¿tengo el tiempo? Sí. Sí. ¿Tengo R? Sí. ¿Tengo el Ripley? Sí, listo. Despejo C. Se acabó el ejercicio. ¿Está bien? Está bien. Listo.
Dejamos acá, revísenlo tranquilo, la semana que viene vamos a repasar un poquito sobre esto. ¿Y cómo quedaría el pecado? ¿Cómo es la propiedad matemática? Tenés la incógnita abajo.